Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de Perfiles, esta iniciativa de la Contuba que trata de bucear, de interrogar, de averiguar, de mostrar otra imagen de dirigentes sindicales internacionales con larga trayectoria para que sirva de alguna manera como inspiración, especialmente para los y las jóvenes, pero también para aquellos que estamos todavía en carrera, tratar de ver cómo se desarrollaron las trayectorias sindicales, cuáles son los sueños cumplidos y cuáles son los sueños que quedan. En el primer episodio estuvimos con Rosa Pavanelli, secretaria general mundial de la Internacional de Servicios Públicos, y hoy tengo el gusto, el honor de conversar con Víctor Báez, actualmente secretario adjunto de la Central Sindical Internacional y el histórico secretario general de la Central Sindical de las Américas. Bienvenido, Víctor. Gracias, compañero. Gracias y buenas tardes a la audiencia. Muy bien, Víctor está ahora en Bruselas, pero, y arrancamos y nos metemos, él es paraguayo. Yo leí que eras de Asunción, ¿eso es así? Soy de Asunción, hijo de campesinos. Yo tengo un cariño especial por Argentina, y esto no es un cumplido, porque mi padre nació en el campo, cerca de Encarnación de la frontera con Posadas, Argentina, Misiones, Argentina, y 8 de sus 10 hermanos y hermanas fueron a parar a Argentina. Todos mis primos del lado de mi padre son argentinos y argentinas. Así es que, bueno, Argentina cobijó a gran parte, a la mayor parte de la familia Báez. Y bueno, mi madre nació en los suburbios de Asunción y yo nací en uno de los barrios pobres de Asunción, a orillas casi del río Paraguay. Bueno, y como hijo de empleado público bajo dictadura y de maestra bajo dictadura, el salario era muy insignificante, podríamos llamarle así. ¿Hablamos de la dictadura de Stroessner o alguna anterior? Exacto, sí. Stroessner, que estuvo ¿cuántos años? En 1956, y Stroessner estuvo ya me precedió con el nacimiento de su dictadura por 2 años. Él empezó su dictadura en 1954 hasta 1989. Así es que, bueno, hemos vivido eso, mi padre y mi madre, como empleados públicos. Obligatoriamente debían estar afiliados al Partido Colorado. Y sabes que estoy orgulloso de ellos porque nunca se afiliaron. Nunca se afiliaron. Sí veía que mi padre se preocupaba mucho cada vez que habían esos desfiles obligatorios de los colorados, de los estronistas, para justificar por qué él no asistía a los desfiles. Y mi madre sufría la persecución de las autoridades de base del Partido Colorado del barrio, porque ella no iba al comité de base, nunca visitaba, no se metía. Eso también significó que a mí me dijeran siempre, me inculcaran siempre, que no hay que meterse en política porque la política es sucia. Claro. Posteriormente yo aprendí que la política puede ser sucia o puede ser brillantemente limpia, depende de cómo se enfoque. Pero eso ya después con otras influencias fuera de la familia. ¿Y pudiste estudiar, Víctor? ¿Pudiste estudiar formalmente? Sí. Como hijo de educadora, y mi padre también era actor, ya puedes saber lo que es en Paraguay ser actor y lo que gana un actor. Nada. Era profesor de arte escénico y también era controlador de tránsito aéreo en el aeropuerto, que en ese momento, extrañamente, entre comillas, se llamaba Presidente Stroessner. Claro, no podía ser de otra manera. Pero bueno, ganaban poco, pero siempre antepusieron la educación nuestra. Y bueno, he ido a colegios más o menos buenos, públicos, pero también he tenido la oportunidad de estudiar idiomas, etcétera, etcétera. Mis padres invirtieron todos. Podíamos a veces no cenar porque no había dinero, pero invirtieron mucho en nuestra educación.
Mirá nuestros padres. qué mirada adelante, ¿no? Estudiar idiomas en ese contexto, en ese tiempo, ¿no? Y qué herramienta que te serviría a vos para el futuro, ¿no? De alguna manera eso como padres. Muy bien, ¿y empezaste a trabajar en dónde, Víctor? ¿Dónde arrancaste? Yo empecé a trabajar en el banco un En el día. banco directamente. Yo quería estudiar ingeniería, pero ingeniería era una carrera muy cara. Y un día, cuando yo estaba estudiando para el examen de ingreso, llamaron y preguntaron quién hablaba inglés y quería trabajar en un banco. Y sabiendo que mis padres no iban a tener mucho dinero como para pagarme una carrera de ingeniería, porque no me iba a permitir esa carrera trabajar siquiera, Claro. entonces dije que yo me iba y al día siguiente estaba trabajando en un banco brasileño. Eso hizo que automáticamente, porque en esa época el empleo bancario era un empleo bien remunerado, Claro. con muchos beneficios, préstamos para la vivienda, préstamos para el auto, etcétera, y automáticamente uno pasaba de la clase pobre a ser clase media. Sí. Ahora, empezaron a ofrecerme puestos de gerencia, etcétera, que yo los rechazaba porque yo quería hacer una actividad política y no conocía lo sindical, no conocía, pero porque en esa época, ¿te acordás de los años 70 en Argentina, en Paraguay? Uno podía hacer la política tradicional o se iba a la guerrilla. Claro, En esa época pasaba eso. la influencia del Bueno, guevarismo en la región fue muy fuerte en esos años, muy fuerte. a mí no me daba el estómago para hacer la política tradicional y no me daba el valor para ser guerrillero. Entonces me quedé así y para mí fue toda una novedad el movimiento sindical. Ya había tenido alguna experiencia porque había vivido en Dinamarca como becario. Entonces tenía alguna experiencia, pero nunca me imaginé que iba a ser. Pero no podía olvidar a mis amigos del barrio que iban descalzos a la escuela. Yo era el que tenía zapatos, el único que tenía zapatos en la cuadra y el que tenía una pelota de cuero. Entonces, como yo era muy malo en el fútbol, era como lo que nosotros llamamos un papanatas, pero como tenía la pelota de cuero, me esperaban a que saliera a las 5 de la tarde de la escuela y, bueno, a sacar la pelota y a jugar. A los 5 minutos me pedían que descansara y entraban otros que podían jugar mejor que yo. Eso no lo podía olvidar, o sea, no podía tener... conciencia de clase, dejar de Víctor. lado. Conciencia ¿Cómo? de clase, ni más ni menos que conciencia de clase. Bueno, pero es que así Claro. uno viviendo y sufriendo las cosas que la gente sufría, entonces, bueno, de eso yo no me podía olvidar. Y empecé a militar en el sindicalismo bancario, que era en esa época un sindicalismo bastante desclasado. ¿En qué sentido? Te voy a decir que la gente, vivíamos en dictadura y el bancario era considerado una personalidad. Claro. Yo recuerdo todavía que empezábamos a organizar a mujeres carpinteras desde la Federación Bancaria, cuando yo era secretario general de la Federación Bancaria de Paraguay. Te estoy hablando del año 82 al 89. La policía política me decía, señor Báez, ¿usted qué hace? ¿Por qué se mete usted con los obreros si usted es bancario? Claro, claro. Entonces, yo le decía tranquilamente, mire, yo quiero que el movimiento sindical sea fuerte. Y si la Federación Bancaria no puede ser fuerte por sí sola, si todo el movimiento sindical no es fuerte. De ahí formamos el movimiento intersindical de trabajadores, ya en directo choque con la confederación de la dictadura, que se llamaba Confederación Paraguaya de Trabajadores. Era un Y ahí, sindicato adicto, una federación adicta a la dictadura totalmente, corporativa. era una seccional más del Claro. gobierno, una seccional más del Partido Colorado. Y bueno, formamos una asociación independiente de organizaciones sindicales independientes que se llamó Movimiento Intersindical de Trabajadores,
que se formó en mayo, el 1 de mayo del 85, 1985, e hizo su bautismo de fuego saliendo a la calle un 1 de mayo de 1986, con una represión muy fuerte, pero que también sirvió para lanzarnos hacia afuera. Y te ha tocado ver generaciones de compañeros tuyos que han perdido la vida en esa lucha, me imagino, porque estamos hablando de los años de plomo de América Latina, que el Plan Cóndor, la desaparición forzada de personas, ese era el contexto en el cual te estabas desarrollando. Sí, aunque yo ya tuve más suerte porque en esa época la política de derechos humanos que empezó en el 76 con el gobierno de Carter, más el interés de algunos países europeos como Alemania y Suecia, y el redescubrimiento de Paraguay por parte de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, de aquella época la CIOSL, la CS, perdón, ¿cómo se llama? La Confederación Mundial del Trabajo estaba ya en Paraguay, y bueno, la FSM estaba proscripta. Entonces la FSM, que era de tendencia comunista, estaba proscripta, pero nosotros decidimos, para mantener coheso al escaso movimiento sindical que existía, decidimos no afiliarnos a ninguna organización internacional por el momento. Y bueno, cada vez que iba la gente de la CIOSL, cada vez que iba la gente de la CMT, hacíamos mucho aspaviento de la visita internacional. Cuando iba a visitarnos la gente de la FSM, para proteger a esos mismos, entre ellos varios argentinos, para proteger a esa gente y para protegernos nosotros, para que no nos reprimieran, los escondíamos, los teníamos de perfil muy bajo y solamente visitaban a organizaciones de extrema confianza. Nuestra política era más o menos la política del iceberg. Hacíamos una actividad que se vea poco en la superficie y ganar en profundidad. Y mucho por adentro. Bueno, eso fue así. Hasta que en 1989, 4 días antes de la caída de Stroessner, tuvimos una reunión del Movimiento Intersindical de Trabajadores en la clandestinidad, y me acuerdo que fue en la ciudad de Cacupé, a 45 kilómetros, no, perdón, a 53 kilómetros de Asunción, al lado de una estación de policía. Era el mejor lugar para esconderse en esa época. Bueno, ahí decidimos que en 5 años formaríamos con Stroessner. Bueno, nos imaginábamos que iba a caer con Stroessner, íbamos a formar una confederación democrática, una central democrática de trabajadores. Bueno, cae Stroessner, el jueves siguiente está ya caído, y bueno, apresuramos la formación de la Central Unitaria de Trabajadores, que fue la primera central democrática. Inmediatamente después candidatamos a la primera elección de intendentes municipales, candidatamos a un compañero nuestro, el secretario general de nuestra confederación, y salió electo intendente de Asunción, el compañero Carlos Filisola. Y bueno, después participamos como candidatos y nos eligieron como convencionales constituyentes en la redacción de la Constitución Democrática de la República del Paraguay. ¿Y ahí no te pasó? ¿No entraste en una disyuntiva si tu carrera era el campo sindical o el campo político definitivamente? No, yo nunca tuve esa disyuntiva, y te voy a explicar después qué pasó también. Queríamos que el movimiento sindical discutiera la constitución de nuestro país, porque debía haber participación de los trabajadores y trabajadoras, y formamos un movimiento independiente. Yo en ese momento tenía una afiliación a un partido, era el único partido de izquierda, de más a la izquierda que estaba en Paraguay, que era un partido socialdemócrata,
que era legal en ese momento, se llama Partido Revolucionario Febrerista, pero formamos un movimiento independiente donde elegimos a convencionales que eran del sector sindical, del sector de las cooperativas, del sector campesino y, bueno, de algunos intelectuales. Eso fue lo que hicimos. Logramos una bancada importante, logramos un 11% de los votos en 3 meses de campaña, y cada voto, de acuerdo a los cálculos, nos costó $3, mientras que al Partido Colorado le había costado $19 cada voto. Entonces, todo eso hizo que se despertara una conciencia y una discusión política muy interesante en Paraguay en esa época. Era un contexto muy difícil y también en la construcción de la transición democrática, todo un cambio cultural de generaciones y generaciones de paraguayos que no tenían a la democracia como un valor instalado en su cabeza y en su corazón, ¿no? Para defenderlo con el correr de los tiempos. Estamos hablando de la gran dictadura paraguaya y en un contexto de dictaduras latinoamericanas, pendulares, tal vez no tan larga como fue las de Stroessner, pero también sistemáticas y permanentes desde mitad de la década del 50 en adelante en toda la región. Así que eso, sí. Y al mismo tiempo que habíamos pasado, ¿verdad?, por la primavera de Allende en Chile y la influencia del Che Guevara, eso fue en la década del 60 y los primeros años de los 70. Así que la comprensión a veces a los más jóvenes cuando ven este tipo de reportajes, y es que era un mundo totalmente distinto y un Paraguay totalmente distinto al actual, ¿no? Para hacerlo. Y así todo, vos eras un joven de procedencia de clase baja que tenía una fuerte voluntad por estudiar, una fuerte voluntad por representar a la clase y por tener un espíritu disruptivo con el sistema. Y ahí me dijiste, fundé el movimiento intersindical de los trabajadores, fundaste la CUT, tu destino será fundacional también. No fui yo solo el que fundó. No, solo no. Compañeros y compañeras. Pero sí, estuviste en momentos claves, momentos que tuve ese privilegio, sí, de formar parte de grupos que sí, y de los que aprendí mucho. Bueno, fuiste constituyente entonces. Trabajaste mucho sí, en ese tema, pero seguiste muy de cerca el movimiento sindical que ibas a liderar, esa CUT que en poco tiempo ibas a liderar. Yo ya era dirigente de la CUT, ya era presidente de la CUT de Paraguay cuando me eligieron como ciudadano constituyente. Y bueno, eso duró, la redacción de la Constitución duró más o menos, duró 6 meses. Y me acuerdo que en el último tramo, cuando se hablaba del tema de la prohibición de la reelección, porque quien sucedió a Stroessner era el general Rodríguez. Claro. Y se pusieron de acuerdo muchos sectores para prohibir la reelección presidencial. Y bueno, entonces me acuerdo que venían las amenazas de que desde la ciudad de Paraguarí a 60 kilómetros de Asunción, como estábamos prohibiendo la reelección, se levantaba un cuerpo de ejército y venía a apresarnos a todos los constituyentes, todos los y las constituyentes. Entonces apresuramos todo, terminamos la Constitución y bueno, ya no se pudo hacer nada, ya no pudieron hacer nada al respecto. Pero hemos pasado ese tipo de cosas, sí. Sin duda, sin duda. ¿Y cómo seguimos luego? Tuviste el periodo, seguiste al frente de la CUT, te empezaste a vincular de otra manera en democracia con la política sindical internacional. ¿No fueron fáciles tampoco esos años con los gobiernos que tuvo Paraguay? No fueron absolutamente. Después hicimos denuncias porque tanto con las represas de Itaipú y Yacyretá, que como dijo algún presidente argentino, eran monumentos a la corrupción, se refirió a Yacyretá, pero sí, nosotros empezamos a hacer denuncias por enriquecimiento ilícito,
eh, contra grandes grupos de la construcción. Y bueno, no me reprimieron, pero en venganza me robaron un vehículo que tenía, lo destruyeron totalmente. O sea, era la mafia en ejercicio. Claro. Pero yo estuve solamente 2 periodos como presidente porque había que combatir también, eran nuestros años jóvenes, y había que combatir también la eternización en los cargos sindicales. Sí. Ese era nuestro concepto, ¿no? Entonces estuve por periodos de 2 años, de 1989 a 1991, nuestra central hacía congresos cada 2 años, y de 1991 a 1993. De ahí salí de la presidencia, estuve un tiempo en la Secretaría de Relaciones Internacionales y después ya la ORIT, Organización Regional Interamericana de Trabajadores, me llevó, me nombró como representante del sindicalismo regional ya continental en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, en el Cono Sur, y de ahí ya fue electo en el 97 como secretario de Política Económica y Social de la ORIT, hasta que murió el secretario general en el año 2003, y ahí me eligieron secretario general de la ORIT, y después vino el proceso de integración sindical entre la Confederación Mundial de Trabajo y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la CIOSL y la CMT, y tuve la oportunidad de trabajar mucho, no en el ámbito internacional, pero en la unidad de la ORIT y la CLAT, las organizaciones regionales de las Américas, de esas 2 organizaciones mundiales. Vamos a contar un poquito más a la gente que lo ve, más gráficamente, que en el mundo había 3 grandes federaciones sindicales. Dijimos la Federación Sindical Mundial, que respondía a la estructura del Partido Comunista, la CMT, que respondía de alguna manera al socialcristianismo, vamos a definirla de esa manera, y la CIOLS, que de alguna manera respondía a la socialdemocracia, al sectores independientes también, y que tenían su correlato en las Américas. Ahí es donde vos ya te habías incorporado a la ORIT, que era la filial de la CIOLS en América, pero que tenías que trabajar articulando con la CLAT, que era la filial de la CTM en la región. Asumiste el liderazgo de la ORIT después de un liderazgo que perduró muchos años, ¿verdad? Porque Luis Anderson, de origen panameño, había estado muchos años al frente de la 18 años. De la ORIT, 18 años. Yo llegué a conocerlo muy poquito a él, pero no debe haber sido nada fácil cuando una organización sindical tiene la impronta y la personalidad que me han contado de Anderson en una estructura sindical que había sido de alguna manera parte del debate de la Guerra Fría, ¿no? Porque era imposible estar fuera de ese debate. Te tocó a vos, que no habías sido protagonista de ese proceso y que tenías otra mirada del sindicalismo, una mirada más progresista, eso lo califico yo con relación a lo anterior. No debe haber sido nada fácil, ¿verdad? Que se te venga toda esa presión, toda esa historia y esas comparaciones, me imagino, que debes haber sufrido en un primer momento, ¿no, Víctor? Sí, totalmente, porque la Guerra Fría continuó, a pesar de que oficialmente fue cerrada, la Guerra Fría continuó. Pero yo le debo mucho a Anderson por lo siguiente. Le debo mucho porque, por ejemplo, iba y nos apoyaba mucho en Paraguay. Y recuerdo que había asambleas donde la policía se enteraba y entraba a controlar quién hablaba, etcétera, etcétera. Y él fue y se enfrentó con los policías allá. Bueno, de ese tipo de dudas no había dudas sobre la posición contra la dictadura, etcétera, etcétera. Pero esa división del movimiento
sindical en tres, yo la interpreto de la siguiente forma. El mundo estaba dividido en tres, en el este, oeste y norte-sur. Entonces, con esa división, a esa división también respondían las centrales obreras. Y ahora, después de 70 años de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, estamos retrocediendo a esa situación. El propio secretario general de Naciones Unidas hace poco dijo que se está arriesgando una división una división este-oeste entre dos países, y sabemos cuáles son esos dos países, imagino que se refería a Estados Unidos y a China, sí, claro. Este y oeste con dos monedas diferentes, una economía dividida. Eso es Guerra Fría. Sí. Pero también deja entrever en su discurso, porque le estuve siguiendo, porque yo tengo una tirria especial al Foro Económico Mundial. Ahí se reúnen todos los más ricos, los más neoliberales, los que están haciendo del mundo lo que el mundo es hoy día. Entonces, no le tengo mucha simpatía al Foro Económico Mundial y quería saber qué dijo ahí. Y también dejó entrever el tema de las vacunas, por ejemplo. Eso de sálvese quien pueda con las vacunas, está reflejando una división norte-sur muy fea. Así es, así es. Lo cual nos lleva nuevamente a la posibilidad de retrotraernos a poco después de la Segunda Guerra Mundial, y que eso tenga consecuencias en el movimiento sindical, que volvamos a dividirnos. Esa es no te me vayas, Víctor, que estamos hablando de vos. No te me vayas a hablar de política, que estamos hablando de vos. Bueno, sí. sos un apasionado. Sí, te conocemos. Si estoy hablando de política, estoy hablando de mí. Exactamente, sí. Pero te queremos llevar al plano de tu historia. Hoy queremos contar tu historia. Entonces, estamos hablando ahora de vos asumiste ese protagonismo, asumiste esa herencia pesada, te pusiste el traje de Anderson y tuviste que empezar a transitar las Américas. Y en el medio de eso se viene la fusión, ¿sí? De esa fusión, ¿vos fuiste partidario desde un comienzo o tuviste tus reparos? No. Fui partidario desde un comienzo y recuerdo que en Bruselas, en la reunión de la CIOS, cuando el secretario general, que hoy día es el director general de la OIT, Guy Ryder, era secretario general de la CIOS en ese momento, él lanza la propuesta de la unidad entre la CIOS y la CMT. Yo digo, apoyo eso, pero esto debe valer también para las regiones, porque si la unidad se daba a nivel mundial y no se daba en las regiones, entonces no servía para nada. Y costó muchísimo en las Américas, ¿no? Esa unidad. Costó bastante, pero con una ventaja. Hubo debate político. Sí. Y eso yo creo que es un capital que no se puede soslayar, porque el debate político es siempre necesario. Y hemos discutido mucho, pero también como resultado tenemos hoy una Confederación Sindical de las Américas que es fuerte, que es un referente y que ha lanzado novedades como, por ejemplo, la Plataforma de Desarrollo de las Américas, que dota de un programa común a trabajadores y trabajadoras de diferentes países, de diferentes estados de desarrollo. Estados Unidos, Argentina, Haití, Paraguay, Guatemala, Colombia, en fin. Pero sueños comunes. Víctor, es posible encontrar esos sueños comunes. El otro día le preguntaba a Rosa del momento cuando fue electa secretaria general en Durban, en el Congreso Mundial de la ISP. Yo estaba ahí y también estuve en Panamá en el Congreso Fundacional de la CCA que te eligieron. Y efectivamente, y ese momento también fue un momento para Víctor. Yo sé que te cuesta hablar de Víctor, mira, te quiero llevar ahí. Para Víctor ese fue un gran momento, ¿no? Fue la culminación y la apertura, por supuesto, pero de alguna manera
la culminación de un proceso de arquitectura política de mucho tiempo, ¿no? Perdón, ¿de arquitectura Te política decía, dijiste? el Congreso de la CCA en sí mismo, cuando te eligen a vos secretario general, el momento en que te eligen, es un momento en el cual cerrás un trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? Y de Sí. mucho esfuerzo personal, me imagino yo también. Bueno, siempre hay un esfuerzo personal, pero uno lo hace con un criterio y un deseo, sobre todo de servir a la causa, ¿no? Sí, y debo mucho, porque yo vengo de un país donde el movimiento sindical es muy débil. Entonces, el apoyo de las centrales más grandes, el apoyo del sindicalismo de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, sirvió de mucho. Por supuesto, trabajamos para crear un consenso sobre el programa, discutimos mucho políticamente, pero eso redundó en que había un bagaje ya cosechado, pero y había que continuar haciendo de esa forma, pero sobre todo con un criterio democrático y participativo, porque hay una definición eh, de un político, perdón, de un experto en relaciones internacionales australiano, que trae a San Agustín, al filósofo San Agustín, definiendo el orden. Y dice San Agustín, el orden es la mejor disposición de las cosas colocadas entre sí de la manera más conveniente. ¿Conveniente para quién? Claro. Para quien realiza el orden. Yo ordeno mi casa como a mí me conviene. Claro. Y eso también se aplica en el terreno internacional a las grandes potencias, pero también puede repetirse dentro del movimiento sindical. Y lo que hay que hacer dentro del movimiento sindical para romper esas posibilidades de que en el futuro volvamos a dividirnos es que hay que escuchar a los más chicos, a los más pobres, y hay que integrarlos. Y este no es un criterio de sur contra norte, no es un criterio de que los más chicos estamos contra los más grandes, no, estamos a favor de todos y de todas. Esa es la filosofía. Sí, y no tener dos discursos, ¿no? Cuando los latinoamericanos vamos al plano internacional, nos quejamos de cosas que a veces reproducimos el modelo hacia adentro de la región, ¿no? Justamente tener un esquema de ese tipo y un esquema en el cual construir esa central sindical central sindical de las Américas y luego esa central sindical internacional, integrando culturas sindicales distintas, integrando tradiciones distintas y sumando a todas las centrales de ese proceso, ¿no? Que no sean satélites, sino que sean protagonistas. Esa es la gran tarea que vos decías hace un rato de la CCA en este tiempo, que encuentra, ¿no?, en la plada el sustento ideológico, la plataforma política que plantea una mirada del sindicalismo del modelo de región, del modelo de países, del modelo de mundo, ¿no? Que eso es tan importante haberlo construido, y esta idea que también trabajamos desde la CCA de que haya muchas pladas en el futuro, ¿no? Que esa plada vaya Así es, sí. manteniendo el sentido originario, pero incorporando las nuevas dimensiones de la política y de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, vos siempre tenés una posición, en general, las personas que llegan a los espacios de poder, como es tu caso, una vez que llegan tienen una posición conservadora. Conservadora de su lugar y conservadora de la política. Porque si me fue bien para llegar con esta metodología, ¿para qué cambiarla, no? Si me fue bien. Y en cambio vos tenés una posición totalmente distinta. Siempre has tenido una posición de izquierda, obviamente, pero además que no pusiste tu comodidad al servicio de una estrategia política. Y eso se vio especialmente, se vio siempre tuviste una posición que no era la que el establishment demandaba de vos, siempre tuviste una posición de llevar la voz de los trabajadores, incomodando
a los escenarios en donde te ha tocado, y las seguís teniendo efectivamente. Eso te hace llevar muy bien con Rosa Pavanelli, que tiene la misma posición siempre. Pero bueno, en este último, vos podrías haber sido secretario general de la CCA todo el tiempo que hubieras querido. Vamos a ponerlo en ese plano. No es así, no me contestés, pero no es así. Y sin embargo, dijiste, no, es tiempo de cambios y es tiempo de que yo aporte la experiencia acumulada en la CCA en una disputa política en la CCI. ¿Qué es lo que te motiva a vos, ya a tu edad, en un nivel de consolidación, en un nivel donde podrías estar tranquilo, burocratizándote, por decirlo de alguna manera, a seguir asumiendo desafíos que ponen en riesgo tu comodidad? Bueno, yo creo que es una cuestión ética para mí. O sea, yo me debo a la gente que me puso ahí, a la gente que me paga el salario, a la gente que espera de mí algo. Entonces, creo que debo ir peleando siempre por eso, ¿no? Y creo que el movimiento sindical internacional, y esto lo repetí hace poco nuevamente en reuniones, el movimiento sindical internacional debe contener las aspiraciones de la gente de todo el mundo, no solamente de los sectores sindicales más poderosos. Siempre creí que en las Américas nosotros podemos hay un espinazo, hay una columna vertebral del movimiento sindical que fue cambiando en su momento. Mira que en América Latina nosotros somos el segundo sindicalismo en las Américas. Somos el segundo sindicalismo menos débil, no digo el más fuerte, el segundo sindicalismo menos débil del mundo. Por ejemplo, el menos débil de todos, con todos los problemas que tiene, es el sindicalismo europeo. Nosotros somos el segundo menos débil, y mirad todos los problemas que tenemos. Tenemos que los sindicatos más fuertes están en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay. Y bueno, ahora Chile, tal vez. Tal vez. Pero después Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia con un 4% de densidad sindical, Centroamérica, es un sindicalismo muy ¿cómo decirte? Muy débil. Muy débil y muy dividido, las dos cosas. Entonces, ese espinazo, esa columna vertebral, yo creo que es Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay. Y a partir de ahí, darle más músculo y más carne al sindicalismo de los otros países, ese sindicalismo que está más débil. Si llevamos eso al mundo, creo que el espinazo del movimiento sindical mundial está entre Europa y las Américas. Y a partir de ahí debemos darle más posibilidades de construir más músculo y carne y hacer crecer los huesos al movimiento sindical de muchas partes de Asia y la gran mayoría, la mayor parte de África. ¿Y eso estás haciendo en Bruselas en este momento, desde la Central Sindical Internacional? Bueno, es mi sueño, pero puede que no siempre se entienda así, ¿no? Es mi sueño. Yo siempre digo, no es en contra de nadie, no es el sur en contra del norte, es para beneficiar a todos, porque un sindicalismo que se cree fuerte es lo mismo que yo le decía al jefe de la policía cuando me decía, usted como bancario, ¿por qué se mete con los obreros? No, es la misma cosa a nivel internacional. El sindicalismo de los países desarrollados no será nunca lo suficientemente fuerte si el sindicalismo a nivel mundial no es suficientemente fuerte. Así es. Víctor, te quiero hacer dos preguntas finales para ir cerrando. La primera tiene que ver con, en este recorrido, enfrentando dictaduras, en situaciones difíciles como los años de plomo de Paraguay. Luego, no sé si viviste en Panamá. Viví en Venezuela. En Venezuela, viviste en Sao Paulo. Ahora en Sao Paulo 13 años, sí. 13 años. Ahora vivís
en Bruselas. Sí. ¿Y la familia? ¿Cómo llevaste a la familia en ese proceso? No, ¿Y, no, no la traje conmigo. y cómo viviste esos años de soledad? La familia tiene un rol de un dirigente sindical con proyección internacional como vos, deja jirones en ese recorrido, ¿no? Claro que deja. Hoy extraño no haber vivido con mis hijos lo que tuve que haber vivido, porque muy pronto me separé de ellos. La madre de mis hijos ha sido una madre ejemplar, siempre. Ha sido madre y padre en muchos casos. Mm. Mientras yo por mis viajes me limitaba solamente a la colaboración financiera, eso lo reconozco. Y bueno, ahora tengo 9 nietos, nietos y nietas, 6 nietos y 3 nietas. El mayor ya tiene 20 años y el menor tiene 2 años. Bueno, trato de disfrutarlos. Hace un año que no voy a Paraguay por este tema de la pandemia Claro, y claro. estoy extrañando mucho, quiero ir, pero evidentemente es algo que me falta porque, bueno, estoy aquí solo, tengo amigos, amigas, pero me faltan mis hijos, mis nietos, nietas. Digo hijos Sí, sí, porque, sí, sí, claro. bueno, también tengo hijas del corazón, hijas que no son biológicas ni las adopté oficialmente, pero son paraguayas y estoy ocupado también en la educación de mis hijas, pero, y las amo como si fueran mías propias. Es una Pero, cultura muy paraguaya esa, muy paraguaya, la familia grande más allá de la familia sí, del corazón, ¿no? Una es cultura bastante, muy, sí, sí. muy, muy linda de Paraguay. No era para un golpe bajo esto, es porque yo, como te dije al principio, seguramente muchos jóvenes van a ver, como vimos con el primer episodio, muchos jóvenes van a ver este episodio donde estás vos y pareciera que todo es color de rosa, ¿no? Pareciera que todos proyectan entonces de alguna manera eso. Y ahora sí vamos a la pregunta final que vos te metiste hace un ratito, que te decía en la previa, de alguna manera, o sea, hay logros que vos viste, o sea, y muchos viste constituir el movimiento sindical post dictadura y fuiste protagonista en Paraguay, fuiste el protagonista principal, eso es mi opinión, de la fundación de la Central Sindical de las Américas, también de la coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR, no hablamos de eso, pero también de la coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR. Te toca ahora este rol en la Central Sindical Internacional, que es un rol distinto a lo que sucedió anteriormente de la representación latinoamericana. O sea, es una voz fuerte institucional de la CCA en la CCI. O sea, vos no vas ahí por una representación testimonial ni a pensionarte, sino vas a llevar una voz fuerte, una voz de confrontación también. No vamos a hablar de eso ahora, pero también de confrontación. Ahora, ¿qué cosa, de alguna manera, qué cosa te imaginás vos, qué cosa te gustaría ver a vos? ¿Cuál sería tu legado para el movimiento sindical en el futuro? ¿Qué cosa ya te imaginás que vos no vas a ver y quisieras ver? Porque todos tenemos una vida finita en el movimiento sindical. ¿Cuál es tu legado, tu mensaje, tu perspectiva, tu ilusión con relación al movimiento sindical? Mi ilusión es un movimiento sindical más comprometido con los sectores no sindicalizados. Es ahí donde hay que ir. Eh, también, y creo que el movimiento sindical internacional y nacional y regional debe entender una cosa. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras no están en juego solamente a nivel internacional en la OIT. Lo están y ahí hay una pelea muy fuerte con el movimiento empresarial y con los gobiernos neoliberales y los gobiernos fascistas. Ahora, hay otros lugares donde también se está dando la pelea y creo que no estamos
ocupándonos de eso. Y me refiero a Naciones Unidas. Yo creo que ahora el testimonio que puedo dar es que se firmó un acuerdo entre el Foro Económico Mundial, imagínate, los más ricos del mundo, los que de cualquier cosa sacan dinero, para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo no tengo mucha esperanza en que las grandes empresas multinacionales, los grandes multimillonarios, billonarios en dólares, estén queriendo resolver el problema, sino que lo que quieren es hacer negocios. Entonces, mi sospecha es que la intención de esa gente y de esas grandes empresas es cooptar a las Naciones Unidas, que es el único instrumento que tenemos como garantía en muchas cosas, y están debilitando el multilateralismo. Para lo cual, los sindicalistas también debemos interesarnos más allá de la política nacional e ir a la política internacional, los y las sindicalistas, para ver lo que está pasando, para hacer un seguimiento y advertir a nuestra gente lo que está pasando, lo que puede pasar. Porque en este momento, así como está desacreditado el multilateralismo, así como está debilitado el multilateralismo, esa alianza entre Naciones Unidas y las grandes empresas y los grandes billonarios en dólares solamente puede debilitar, desacreditar más el multilateralismo, y eso va en contra de los que menos tienen y los que menos pueden. Ese es mi pedido al movimiento sindical nacional y al movimiento sindical internacional. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad que un encanto haber tenido esta conversación con vos. Quiero agradecerte infinitamente. También agradecerte por tu don de gente, de siempre, que yo te conozco ya hace más de 15 años, cuando no me conocía nadie en el movimiento sindical internacional. Vos eras el líder del movimiento sindical en la región y tenías el mismo don de gente que tenés hoy, el pararte a saludar, el compartir un mate, el estar interesado por saber quién era la otra persona, el estar dispuesto a dar una mano. Eso habla justamente de lo que vos decís, tu convicción, tu extracción, tu origen y tu convicción de dar la pelea del movimiento sindical. Gracias, Víctor. La verdad Gracias que a vos, fue Marcelo. un placer y siempre es un placer charlar con vos. Gracias, Despedimos los a Víctor, Gracias. entonces no cortes que corto la transmisión, pero te saludo nuevamente en persona, sí, saludar a todos los amigos, amigas, compañeros que van a ver esta entrevista y convocarlos para que nos ayuden a darle difusión por los distintos medios que tienen y convocarlos para el próximo episodio. Muchísimas gracias para todos y